Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hay noticias interesantes para el día de hoy. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el caso de Nicaragua y por esas coincidencias preside Estados Unidos. Aparece como lobista en todo esto Maradiaga, para los que simpatizan con Maradiaga y lo tienen pendiente. Lo otro son las declaraciones que el presidente de la República ha dado a la agencia EFE, ¿verdad? Así es. Dice que todos los estudios del canal ya están bien avanzados. Se refirió a una serie de asuntos. Realmente Javier es el que le dio seguimiento a las declaraciones del presidente, pero esto viene a coincidir, aunque son declaraciones para una agencia extranjera, con un punto de vista que en algún momento yo planteé y que me lo dijo un inversionista internacional que aún se mantiene aquí, turco. El fondo del problema de Nicaragua, si la lucha por el poder es el canal. El problema del canal es que lo hizo inconsulto Ortega con los Estados Unidos y se amarró con un aventurero chino como es Wang Jing. Entonces, en todo esto, todo estaba preparado para su momento y su momento fue la ley del seguro social de la que ya no se habla. El problema lo estamos padeciendo todos los nicaragüenses por un conflicto, digamos que podría ser internacional, pero es motivo también de análisis, si es ese realmente el problema. Los Estados Unidos han sido bien claros en fijar su posición, América para los americanos, o sea, América para los norteamericanos, que es la doctrina Monroe del siglo XIX. Casualmente, cuando Inglaterra pide su intermediación por el caso Belice, que no estaba definido, ahora está bien definido como Estado, el gobierno de Inglaterra le pide al presidente, creo que era Ulises Grant en ese momento, que vaya a mediar en el asunto. Le dice que no, porque ellos son una potencia extracontinental, Inglaterra no es parte de América y no va a mediar en eso. Al final pues las cosas se solucionaron en el camino y Belice es un estado, pero como siempre y como hemos insistido, el problema para mí no radica aquí en Nicaragua en estos momentos, sino que el problema es de imagen y proyección internacional y lo que se puede hacer afuera. En el caso de Maradiaga, pues podría ser un lobista, no creo que vaya a participar de ninguna manera como asesor del gobierno de los Estados Unidos o asesor de la embajadora de los Estados Unidos o la representación norteamericana en el Consejo de Seguridad, o sea, es muy grande la camisa. Pero de todas maneras, Javier tiene sus comentarios y la entrevista de Daniel, que realmente yo la desconocía. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que dijo. Habló bastante. Vino el presidente de la agencia EFE. Me imagino que por esa razón le dio nivel, porque los españoles mandaron, esta agencia es española, mandaron a una corresponsal que vino aquí a auxiliar a los muchachos periodistas locales, pero no la había querido recibir. Ahora vino el presidente de la agencia y lo recibe. Pues me supongo que esa fue inicialmente la intención. Ahora él habla calculadamente porque sabe que mañana es la sesión en el Consejo de Seguridad. Vos lo decía antes, la embajadora Nikki Haley es la presidenta del Consejo de Seguridad. O sea, está garantizado, Alan, de que el tema nicaragüense va. Bueno, el presidente, dice la agencia, el presidente Daniel Ortega niega que haya sofocado las protestas con represión. No se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpa a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar y apoyar y armar a grupos violentos. Entre paréntesis, él está hablando de Nicaragua, no está hablando de Siria, ¿verdad? Y no está hablando de Colombia con la FARC ni... En una entrevista con la agencia EFE, Ortega calificó de golpe criminal las protestas que en su opinión forman parte de un plan para sacarlo del gobierno. El presidente niega que haya sofocado las protestas con represión, no se siente responsable y
asegura que los comités de derechos humanos no tienen por qué tener observadores en Nicaragua. O sea, él llama observadores, pero son la CIDH, la ONU, la gente que ha venido a monitorear. Dice que él sabe que se está poniendo a trabajar a toda una maquinaria para darle un golpe a Nicaragua. La castigaron porque el frente no es democrático para los Estados Unidos e inmediatamente empezaron a organizar grupos armados. Esto me llama la atención, Alan, porque, entre paréntesis también, porque yo no sé, hasta ahora no sabíamos que había grupos armados, o por lo menos lo habían estado negando todo este tiempo. Ahora, se referirá... Lo cierto, Javier, es que los policías que han muerto en todo esto han sido balazos. Sí, son... no han sido con flores. Sí, son, según la CIDH, son 12 o 13 policías. Muertos a balazos. Muertos a balazos, sí. La mayoría, o los otros 400 también los mataron. A balazos también. Es clarísimo, dice Daniel, retornamos al gobierno y viene la hostilidad de los Estados Unidos. Y lo primero que hicieron fue retirarnos de la cuenta Reto del Milenio, que formaba parte de un proyecto acordado con el gobierno anterior para colocar fondos a Centroamérica. Luego dice que a esta derecha con mucho poder político en el Congreso le dolió, con eso de Estados Unidos, le dolió mucho que el frente retornara al gobierno y se instaló la punta de lanza que alimentó esos grupos armados y empezar a vincularse a grupos de narcoactividad. Grupos armados, 2 veces lo menciona. Ahora, ¿esos grupos armados estaríamos hablando de guerrilla urbana o de guerrilla rural? Fíjate que no sé porque él no fue preciso en eso, pero van 2 veces en la entrevista que habla de que como consecuencia del rechazo de Estados Unidos a su retorno al gobierno, financiaron grupos armados. Y luego dice, en algunas acciones contra ellos se encontró actividad vinculada al cultivo de marihuana y los carteles de la droga. Bueno, dice más adelante, nosotros hemos librado esa batalla con la policía y el ejército. Hay compañeros del ejército que han muerto en ese combate y no existen para la derecha ni para los organismos de derechos humanos tales muertes, según el presidente Daniel Ortega. Hay mucho más que se puede decir, pero básicamente el hecho de que niegue responsabilidad con los muertos, de que no tengan, que él dice que no tiene nada que ver, que no ha habido represión. Pues si el domingo uno de sus simpatizantes en una camioneta armado le disparó a una manifestación e hirió a un médico. Y quemaron un vehículo de la policía y golpearon a los policías. Sí, le rajaron la cabeza, ¿verdad? Y luego se lo llevaron. O sea, violencia engendra violencia. Un grupo de los que estaban ahí se llevaron a los 3 policías, los metieron en una casa, los protegieron para que no les pasara nada. No sé si eran de ellos o si eran manifestantes, pero pudo ser peor, pudo ser más trágico, ¿verdad? Porque había grupos enardecidos que estaban ahí. En todo caso, Alan, pues yo creo que con esto el presidente Ortega pues prácticamente se pone al margen de todo lo que ocurrió. Es decir, aquí pasó un golpe y yo no sé cómo empezaron a caer muertos, porque él dice que no ha ordenado represión, que los muertos, él no asume ninguna responsabilidad en los muertos, y que fueron los golpistas los que empezaron a matar gente. Pues ahí estamos en esa declaración que obviamente nadie se va a tragar en el extranjero. Pero asumamos, ¿verdad?, las palabras de Ortega. Entonces, ¿quién ha tomado iniciativas en todo esto para la violencia? Alguien tiene que haberla tenido. Claro. Así como vemos grupos violentos, porque aquí estamos entre 2 fuegos, de un lado, también del otro lado. O sea, en ese sentido hay que ser más claro, ¿verdad? Porque yo no estoy claro. Él dice que no asume, lo confirma la agencia EFE. Entonces hay quienes están actuando por su cuenta. Aquí habría que averiguar, Javier. Claro, eso sería a partir de que el presidente Ortega tenga razón, o partir de la posición del oficialismo en todo esto. Pues, pero todos sabemos cómo arrancaron las cosas, todos sabemos el desarrollo, que se dieron actos de los 2 lados también violentos, que básicamente este ha sido un movimiento con una esencia netamente pacífica.
con situaciones que se dieron, ¿verdad?, en todo este asunto, pero está claro, Alan, de que estas declaraciones son las de alguien que se justifica, se lava las manos y da la impresión, pues, que es material para la exportación, porque vos le decís a un muchacho que anda en las calles o a quien sea que esa fue la película que vimos, que hemos estado viendo en los últimos 120, 150 días, y obviamente te va a decir que no, ¿verdad?, que eso no fue lo que pasó. Sí, la verdad, Javier, es que definitivamente la policía, me decía alguien, está mejor armada. Claro, es la policía. Como también me decía alguien, si en los Estados Unidos agarran un vehículo de la policía y pasa lo que pasó, el policía no dispara al aire, dispara directo. Sí, esa es otra cosa. ¿Verdad? Pero yo he visto en los Estados Unidos, las veces que he ido, cuando hay infracciones de tránsito, que los esposan por una infracción de tránsito en los expressways. Comete alguien una infracción del tránsito y el policía llega y te esposa. Depende de lo que haga, ¿verdad? Porque o normalmente sea, le subí el tono al policía y el policía actúa. Mira, aquí existe ese mecanismo, pero los nicaragüenses realmente no lo usamos. En Estados Unidos ya no se requiere de policías para resolver un accidente de tránsito. Otra cosa es cuando están involucrados lesionados, igual que aquí. Pero normalmente en Estados Unidos lo que hace, y en Europa, pues sencillamente le das la tarjeta del seguro al otro persona, se intercambian información y las empresas se hacen cargo de resolver el problema. Volviendo al punto, Alan, está claro que el gobierno va a seguir insistiendo en negar cualquier responsabilidad en esto, y eso pues ya nos pone en una situación de absurda, pues, es decir, en todo sentido. Mira, si en Guatemala, Javier, para no ir tan largo, pues, porque me fui hasta los Estados Unidos, México, y yo vivía en México y conozco cómo actúa la policía. En El Salvador o en Honduras, vos atacás un vehículo de la policía y el policía anda armado, te dispara a matar, Javier. Claro que para mí, y lo dije ayer y lo ratifico hoy, fue una imprudencia ir a meter ese vehículo ahí. No tenía ningún sentido. O estaba y ya montado. había prevenido la embajada americana a los ciudadanos americanos que esa zona en esos momentos no llegaran. Y ve qué cosa, ahí pasó todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en esto lo que ocurre? Bueno, pues sencillamente se evitó por lo menos más muertes, ¿verdad? A ver, a mí lo que me preocupa, Alan, es una cosa fundamental. Cuando aparecieron los grupos parapoliciales, fue cuando la policía, que tiene 12.000 hombres armados en todo el país, hasta hace algunos años los policías andaban desarmados, sobre todo los de tránsito, pero había muchos agentes que andaban haciendo su labor sin cargar un arma. Pues hoy en día cargan AK-47 y pistolas, pero Alan, en el momento en que aparecen estos grupos parapoliciales, aparecen con armamento pesado. Siempre nos hemos preguntado de dónde salieron esas armas, y aquí una vez comentamos que pudo haber sido, claramente se las dio el Frente Sandinista o la policía. Durante semanas el gobierno no asumió la responsabilidad de esos parapoliciales, inclusive se armó una discusión de grupos que le estaban pidiendo al ejército que desarmara a los parapoliciales, en tanto habían aparecido con armas propias de la institución armada. Luego, Alan, el presidente Ortega sale en un discurso y dice: estos son míos, estos son policías voluntarios. Eso fue después del ataque a Monimbó el 17 de julio. En ese momento, los parapoliciales se quitan la careta, aparecen en Masaya y nosotros pudimos ver a
a ex policías, a ex miembros de los cuerpos de seguridad de los años 80 y miembros del Frente Sandinista también. Pero básicamente ahí habían muchos policías disfrazados, no disfrazados, pero sí haciendo las cosas tipo parapoliciales. Recordemos cuando entraban a algunos barrios, Alan. Adelante venía la policía con su camioneta, atrás venían grupos de civiles con pistolas, escopetas, fusiles, que es lo que se encargaban de hacer el trabajo sucio. Posteriormente, Alan, el presidente les da categoría de policía voluntario, lo cual sabemos que es una mentira. Pero bueno, mi pregunta es, ¿quién fue el que disparó el domingo contra los manifestantes? O sea, si ya tenemos parapoliciales adoptados ya oficialmente por el presidente Ortega como policía voluntario, ¿quién fue ese tipo de civil que andaba con un casco de motociclista a bordo de una camioneta que abre fuego? O sea, entonces ahora tenemos policía, parapolicía y sandinistas armados con licencia para disparar contra cualquiera. Mira, a mí porque eso fue mansalva. A mí me parece, Javier, que el desarme debe ser parejo. O sea, si se van a desarmar, digamos, a estos auxiliares de policía, que sería una forma mejor de mencionarlo, que como se les ha mencionado, desarmar también a la gente que ande armada, Javier. Porque aunque desproporcionado hay cruce de balas y hay muertos aquí, ¿verdad? Entonces, esta es una situación que no puede ni debe continuar. Entonces, ayer me preguntaba a alguien que diga yo dónde están las armas. Yo no soy de la seguridad del Estado para decir a dónde están las armas, ni soy de la policía, pero las balas salen. Cuando los incidentes que se dieron el 30 de mayo, y por eso yo me referí al caso de 100% y el Canal 11 y otros canales que les ponen la cámara en la cara a la gente. Entonces le están ayudando a la policía, a los órganos de seguridad. Vino en un reportaje, creo que 100%, empezó a sacar a alguien una pistola y empezó a volarle balas al estadio. O sea, eso no lo estoy inventando, sencillamente le pusieron la cámara. Entonces aquí debe ser un desarme total, Javier. Y aquí los que están autorizados para dar armamento únicamente son la policía y el ejército, y a quienes les han dado licencia, porque las dan para que anden armados. En realidad, ¿qué ha pasado aquí, Javier? Han asaltado a un montón de celadores y les han quitado las armas. También. Bueno, en realidad, Alan, vos tenés tus fuentes de información, pero me parece que algunas de esas fuentes de información... 100%, porque ahí es donde yo vi al hombre disparando. Por eso, pues, pero me parece que algunas de tus fuentes de información están del lado equivocado y te dicen cosas equivocadas. Y yo le digo a esas fuentes que no estén proyectando mentiras hacia este programa, porque entonces lo que voy a hacer es denunciarlo. Eso es lo que voy a hacer. No, está bien. Denunciarlo porque son mentirosos, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, Alan, cuando el coronel Brenes lo echan preso la semana pasada, yo no vi que le sacaran un arsenal de armas de su casa y lo acusaron por terrorista y por darle armas a los que sea, pues. Luego vi que al pastor que fue mayor del ejército, una cosa así, que lo echan preso por terrorista, tampoco le capturaron armas. Ni vi que a otro, por ejemplo el de Diriamba, no se me escapa el nombre ahorita, tampoco le capturaron armas. Alan, las armas salieron de los dos lados en el momento determinado. Aquí hay unos videos y fotografías de los dos lados que se tomaron en Masaya, sí, donde se ve a unos muchachos en Masaya que están con mortero, pero que también andan algunas escopetas. Obviamente, algunos se armaron porque le estaban cayendo a balazos, pero del otro lado estaba el héroe de Masaya, el comisionado Avellán, ¿verdad? Un héroe, ¿no? Con todo el respaldo, Alan, de la policía y el gobierno. Y me pregunto ahora si no habrá sido cierto aquella denuncia que hizo un medio venezolano, La Patilla, de que había venido a Nicaragua un barco mercante de Venezuela con 2.000 fusiles, con RPG-7 y 2 millones de tiros.
Me pregunto si no será cierto, porque inclusive... Para la mitad de la población. Pues sí. Entonces, Alan, yo no sé si ese barco, porque inclusive hay fotografías, a mí me mandaron fotografías en las que supuestamente están montando en un avión mediano las armas, pero como si no las verificamos, no las tiramos porque somos bastante responsables en eso, las redes sociales sí se dieron gusto diciendo aquí está el barco, llegó tal día, aquí están trasladando las armas a Managua, pero realmente me parece que armar una fuerza policial como la que armaron de 2.000 hombres con AK y todo eso, aquí hay suficientes. Javier, aquí hay suficientes armas para aquí, eso. digamos, está pasando una desgracia para Nicaragua. Un país semidestruido durante los últimos meses, se nos escapó el turismo, se nos acabó el progreso y la gente realmente está buscando cómo irse. Esa es una realidad en todo esto. Yo le hice una entrevista a un sobrino de nosotros, ¿verdad? En relación con lo que está pasando en Costa Rica. Sí, él acaba de llegar. Acaba de llegar, lo sacaron esposado. Sí, fue trágico lo que pasó. Lo dejaron que no sacara sus cosas. Y no es que están abiertos. Y él me No, pero además lo que hay que decir de Costa Rica es la doble cara que tiene, ¿verdad? Así es, y es mentira que a los universitarios les están dando chance. Él es un muchacho muy joven, es hijo de un difunto hermano de nosotros, del menor de nosotros, y me decía lo siguiente, y es bueno esto. Isaac Reyes es un sobrino de Javier y mío también. Javier y yo somos hermanos. ¿Cómo es el trato a los nicaragüenses que están llegando a Costa Rica en estos momentos? El trato que lo dan a los nicaragüenses allá, yo como inmigrante que estuve, siempre las personas ticas, ellos tratan de, los ven a nosotros los nicaragüenses como cosa rara. Los tratan de una manera como que nosotros anduviéramos enfermos o enfermedades en la piel. E incluso la policía cuando hace requisas de rutina y cuando son su misma gente de su propio país, ellos le hablan con buena manera. Pero cuando uno se identifica como nicaragüense, lo que les sabe decir es hijueputas nicaragüenses, paisas, mierda, no sé qué andan haciendo aquí en el país, buscando cómo robar, buscando qué robar o buscando cómo joder al país. Y si es con las personas que lo agarran a uno allá adentro y lo deportan para su casa, lo que hacen ellos es esposarlo a los buses, e incluso cuando uno llega a la frontera ahí cada quien busca cómo irse para su casa, no le dan tiempo ni siquiera que vaya uno aunque sea a cambiarse la ropa para poder venir uno limpio. Y claro, la policía y las personas son personas de que, vuelvo y repito, lo ven a uno como que tal anduviera podrida la piel o enfermedades que tal vez uno con que sea hablar lo va a enfermar a ellos. Pero ellos están diciendo que los nicaragüenses se pueden ir para allá por esta crisis. ¿Es cierto eso o cómo los están tratando a los que están llegando? Lo que ellos hacen es darle refugio y lo meten a unos albergues, claro, pero lo que ahora hacen ellos es tenerlos ahí, pero ahora en la situación que ellos están diciendo es de que ya no pueden seguir recibiendo más nicaragüenses porque la situación económica que al estar apoyando a los nicaragüenses, esa economía golpea al país. Y la verdad es que lo tratan como que fuera uno, como bolsas de basura, en pocas palabras. Pero los estudiantes dicen que hay universidades para que ellos lleguen a estudiar allá, ¿es cierto eso? Eso es lo que ellos dicen en su forma de que, para que las demás personas crean de que están ayudando. Pero como les digo, igual tratan de, lo ven a uno como que no, como que fuera un espectro, como que fuera nadie. A vos te metieron preso para devolverte, ¿verdad? Porque vos llegaste a consecuencia de la crisis en Nicaragua. Sí. ¿Cómo te trataron cuando estuviste preso? Pues como le digo, hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Hay unos pues de que tratan a uno de apoyarlo dándole lo que sea la comida. Pero como vuelvo y digo, hay unos que lo tratan a uno como que ofendiéndolo, diciéndolo hijueputas, tucos de mierdas, paisanos mierdas, paisas mierdas, que vienen a buscar que robar y que joder a nuestro país.
Y el resto de los nicaragüenses que están ahí cuando les dan trabajo, ¿cuál es la situación del empleador, por ejemplo, si te da trabajo y vos no andas papeles? Bueno, pagan la hora, porque como uno gana por hora, pagan la hora no como lo establece la ley de ellos, lo pagan como a ellos les parece. Normalmente un peón, como ellos dicen a los peones, ganan a 1.300 pesos la hora, 1.300 colones allá a la hora. Pero cuando uno no anda papeles, entonces ellos pagan a 1.000 colones la hora. Y uno tal vez por la necesidad del trabajo y por las situaciones que pasan, uno tiene que aceptar. Que incluso hay veces, hay empleadores que cuando llega la quincena de que la empresa se declaró en quiebra y que no pueden pagar por eso. Que al final los terminan hasta robando. La comida, por ejemplo, me decías vos que es lo más caro, y el alojamiento para el que quiere emigrar y ir a trabajar allá. La comida y lo que es el alquiler de cuartos. Las herramientas de trabajo es más barato que la comida. Normalmente uno aquí en Nicaragua con 100 Córdoba puede hacer un tiempo de comida. Allá en Costa Rica con un rojo, 2 rojos que uno gana, que son... ¿Qué cosa es rojo? ¿Qué cosa es rojo? Un rojo son 1.000 colones, 2 rojos son 2.000 colones. Que aquí en Nicaragua que valen a 120 Córdoba. Y con 120 Córdoba uno no logra permanecer ni un tiempo de comida. El que está trabajando por la libre y sin permiso, ¿cuánto le están pagando en las empresas a los ticos, por ejemplo? Como vuelvo y le digo, cuando uno está legal, le pagan a 1.300 colones la hora. Y cuando uno es ilegal, ellos pagan, como ellos ven que uno es ilegal, lo primero que dicen, bueno, este hijo de puta no va a brincar. Entonces hay que pagarles a 1.000 colones. Esa es la situación que realmente están viviendo nuestros compatriotas en Costa Rica. Hay una universidad, más adelante, porque es larga la entrevista, se las ofrezco, si Javier la tiene a bien para el programa de él, pues yo se la paso, que 60 minutos con Javier Reyes Alba, o posteriormente puede ser en el noticiero El Pensamiento mañana, la realidad de todo esto, y se trata de un sobrino de los dos nosotros, y esa es la situación real de nuestros nicaragüenses en el exterior. O sea, el trato, y por eso yo siempre he insistido en la necesidad de un arreglo, porque esta vez se trata de un familiar de nosotros, ¿verdad? Pero son miles de nicaragüenses. Fíjense bien lo que él dice, que cuando van a salir de Costa Rica los esposan al bus. ¿Está claro, Javier? Y vienen esposados hasta que los llevan a la frontera y los reintegran para acá. Por eso es que yo he insistido en la pronta necesidad de una solución al conflicto aquí, porque esto no puede seguir. O sea, el sufrimiento de los jóvenes en ese sentido. Y aquí se sufre de los dos lados, Javier, porque yo lo que he visto son jóvenes a los dos lados. O sea, es una tragedia todo esto. Así es, y ese testimonio no podemos, lo avalamos por completo. Y este testimonio lo avalamos por completo, es nuestro sobrino, estuvo en Costa Rica, andaba buscando vida. Y esto lo digo porque ¿Se fue a raíz de esos conflictos? Sí, y esto lo menciono porque, como todo se manipula aquí, ayer me llegó una información, por ejemplo, de un amigo sandinista que trabaja en medios de comunicación y decía, la gente está regresando masivamente a Nicaragua. No, están regresando, esposados. Ahí te me adelantaste. Tanto me dice que Nicabús y Ticabús han tenido que meter viajes extraordinarios hasta medianoche. O sea, hay buses que están viniendo a cada rato, pero claro, lo que me quería decir es que está tan normal este país que la gente está corriendo a venir a Nicaragua porque ya pasó todo. Pero mira, y no es cierto. Lo que están son masivas deportaciones de los nicaragüenses, los que se fueron antes y los que se fueron ahora, y a eso se debe posiblemente esto. Pero es que dice él que a él lo subieron a un autobús, lo fueron a dejar a la frontera y le dijeron cruzate. Digo, putazos para arriba, sí. Porque así nos tratan los ticos, Javier. Y dice que pero solo, si nos miran que llegan con plata, no nos tratan así. Y dice que solo le dieron venirse a Managua. Y solo le dieron un papelito de este tamaño con una firma
para que él se fuera al otro lado, lo cual es irresponsable, porque aunque sea tu país, Alan, vos tenés que llevar alguna documentación o una demostración de que estuviste del otro lado y que pasaste la frontera de alguna manera. Solo conozco un caso en el que Cuba, por ejemplo, para evitar que los turistas sean sancionados, turistas de Estados Unidos, de otros países, lo que te hacen es que te dan una visa que te engrapan, pero te dan la visa. Y cuando vos salís de Cuba, de lo que hayas ido a hacer, te sellan y ellos se quedan con esa documentación. En tu pasaporte no hay una sola mancha de que entraste o saliste de Cuba por protección de los turistas, pero Costa Rica no tiene ese tipo de procedimiento. Efectivamente, él nos contó cómo lo trató un policía porque iba caminando en la calle y ahí lo acaban ustedes de escuchar, hasta que otro policía le dijo déjalo tranquilo. Y luego cómo los ticos le roban a los nicaragüenses, los hacen trabajar y luego desaparecen o les pagan menos. Esa es la realidad de lo que están viviendo los nicaragüenses allá, ¿verdad? No es ningún paraíso. Hay otro ciudadano con quien tengo yo vínculos familiares. Se vino de Costa Rica. Y entonces dice que estaba leyendo en la página de Carlos Mejía Godoy que le está yendo muy bien, pero que es Carlos Mejía Godoy, pero el nicaragüense común y corriente no. Y entonces dice, yo le puse en su correo, porque él pide que le escriban. Y está haciendo excitativas a que la gente se vaya para allá. Pero es que vos tenés tu refrigeradora llena, le dice, el que llega de aquí para allá va con el vestido que lleva puesto. La verdad es que hay un tratamiento de ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Parece el Titanic Costa Rica en esta situación, Javier. Y no solo eso, nos contaba, por ejemplo, que cuando vos llegás y pedís refugio o pedís asilo, lo que te dicen, vaya a Nicaragua y ahí lo pide. El récord de policía te lo están pidiendo los ticos, el récord de la policía de aquí. ¿Cómo se te ocurre, verdad? Porque además... Eso se le pidieron a tus sobrinos. Ahora, en 60 minutos vamos a pasar una entrevista con la directora de Migración, donde dice que el gobierno del presidente Alvarado no ha recibido una sola solicitud de listado de parte del presidente Ortega, que posiblemente pues fue en nicaragüense diríamos un tapazo que no ha formalizado allá, pero los ticos efectivamente se la están poniendo muy difícil a los nicaragüenses. Lo que pasó con los xenófobos sujetos, pues el gobierno costarricense ha insinuado que fue estimulado por Nicaragua, por el gobierno de Nicaragua, a través de sus lobbies de personas que están en internet incidiendo. Ellos fabricaron esa situación que pudo haber sido una tragedia en Costa Rica. Es que ellos, Javier, han estado y deben de haber recibido, porque ellos son muy hábiles en esto, ayuda internacional para la atención de los refugiados. Ya están recibiendo, tienen más de $1 millón de dólares que han recibido. Incluso gente que estaba aquí y manejaba plata, y uno que se jaló con $500 millones para Costa Rica, Javier. Y sencillamente eso es lo que está pasando. Yo decía que la corrupción llega a tal grado en Nicaragua, que todos lo estamos en los tranques, se cobraba. Lo leí en trinchera. Que vino una mujer que venía de Nueva Guinea para acá y tuvo que pagar 3,000 pesos. Entonces, somos todos. Necesitamos una renovación total de todos nosotros, Javier. Lo que necesitamos son elecciones, rápido. Y no, yo estoy claro que hacia adelante. Con otra ley electoral, otro consejo, supongo, electoral. Exactamente. Pero también necesitamos nosotros mismos renovarnos. Y necesitamos las elecciones. Yo estoy claro con vos que las elecciones, yo no las quisiera en el 2020, como propuso el presidente, las quisiera en el 19. Así es, pero... Por la correlación de fuerzas. Pero yo no sé en qué momento se va a iniciar una investigación a Roberto Rivas. Se fue tranquilo a su casa, Alan. Está en su casa. Dicen que todos los días se echa una botella de whisky. Porque Estás decepcionado de la vida. Es que no puede ir a ningún lado. Pues yo no me imagino a Roberto Rivas yendo a comer alitas a la Galería Santo Domingo, pues, o inclusive en lugares fancy como Don Cándido. Pues no me lo imagino, pues, a menos que haya algún lugar que sea aislado, un especial, un VIP con salida por atrás y donde él pueda esconderse, pues. El estadio.
Igual, así hay muchísimos ministros que no se atreven a todavía ir a un restaurante. Pues yo no voy mucho a restaurantes, te digo, porque... es con esta situación que vas a ir. ¿Verdad? Solo voy a mi barrio, pues a las tajaderías de mi barrio o a la zona rosa, pero yo no he visto realmente, pues a mí me encantaría ver a Fidel Moreno, porque Fidel Moreno le gustaba ir, lo cual, pues él tiene toda la razón y el derecho del mundo, a un negocio que se llama Zoo. Es un lugar muy bonito que está en el viejo Santo Domingo. Hay varios restaurantes ahí. Me tocó verlo una vez de largo, mucho antes de que comenzara esto, y él va con toda su familia, pues, y las empleadas que atienden los niños. Es grande su familia, son como 16 personas más las empleadas. Y lo vi, pues, que él departía y claro, antes de todo esto, pues, y gasta alegremente. Ayer me decían que ahora tengo una colaboradora que me ayuda a monitorear las noticias, que ayer tenía una reunión de camionetas Hilux en el ranchón de la alcaldía, ayer en la tarde. Ahora son Nissan, ya no le compran a Pela porque dicen que están en el golpe. No, lo que pasa es que se ha diversificado, ahora andan de las dos. Pero yo no creo que Fidel Moreno pueda ir hoy a un restaurante como iba antes con toda su familia. Y esto es una tragedia para él, o sea, verlo como ser humano, con toda la responsabilidad que él tiene, porque él fue el que desató las pandillas en Managua. Los días, fíjate bien, los días en que se han producido más muertes desde el 18 de abril fueron 18, 19, 20 y el Día de las Madres el 30 de mayo, contados en términos de cantidad de personas asesinadas por día. En esos días, cuando no existían los parapoliciales, el que tenía el control de las pandillas que andaban atacando personas en las calles era Fidel Moreno y un grupo operativo que incluía comisionados de la policía también. Te quiero contar algo a propósito de lo que decía ayer Monseñor Maradiaga. ¿Cuál es el primer apellido de Maradiaga? El de... ay, Dios mío. Bueno, el Rodríguez cardenal Maradiaga. Honduras, que lo vincula con homosexuales y esas cosas. No, él es el jefe de la comisión del Papa para la renovación del obispo auxiliar que mantenía a un amante con fondos de la arquidiócesis. Dice la prensa hondureña. Eso tus asesores, Dios mío. Dice la prensa hondureña. O sea, me asesoro con la tribuna y con la prensa de Honduras. Pero me decían sobre el caso, porque yo he estado preocupado con la salida de los jóvenes y del cualquier nicaragüense, que en Honduras se llegó a un arreglo que ya no tienen problemas nuestros inmigrantes, casi dicen, ni los negocios pequeños, que los que pagan ahora impuestos a las pandillas son solo los negocios grandes, como decir Claro, Movistar, o los que manejan grandes negocios. Esos son los que pagan impuestos a las pandillas y han dejado en paz, dice, a la pulpería y a la pequeña y mediana empresa. Entonces, pero la mataron el inmigrante ayer no tiene problemas, pues. A 5 jóvenes los masacraron antier en Honduras. No, eran hondureños, pero de nuevo eran, así son las masacres todos los días, una cosa así. Bueno, volviendo a este punto, realmente la crisis del país ya sabemos cuál es la solución. E inclusive Almagro está en Paloma en el palabra nicaragüense que significa hombre listo, ¿verdad? Que hasta ya sugirió que para qué diálogo si vámonos directo a las elecciones, pero luego nos damos cuenta que desde el año 2016 Almagro y Daniel Ortega no hablan, no se comunican y que las reformas electorales están paradas. Entonces hay que acelerar la reforma, porque ir a elecciones con este Consejo Supremo Electoral y con la gente que está ahí y la ley electoral es sencillamente volver a lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Vuelve la burra al trigo. Hasta mañana, muchas gracias, y sigue 60 minutos con Francisco Javier Reyes y Albatros.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle